Muy bien, hermanos, buenos días. Bendecidos. Saludamos a todas las personas que nos ven por el video. Les decimos que ustedes son muy especiales y para nosotros es un placer todos los domingos grabar la enseñanza, el estudio y poder enviársela a ustedes para que ustedes la vean y para que sean edificados. Les saludamos desde San José, Costa Rica. Estamos ubicados en el centro de San José, de acueductos y alcantarillados 100 metros al sur y 225 metros al este. Aquí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Les saluda su amigo y hermano el pastor Marco Delgado, que le dice que usted es muy, muy especial. Mire, si usted es especial, que dice el Evangelio, que Dios le bendijo, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Qué bueno que es Dios, qué bueno. Oh, cómo nos sorprende Dios todos los días, ¿verdad que sí? Cómo nos sorprende. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar de un tema. Ojalá que ustedes me puedan también ayudar. Aquí ustedes pueden participar. Dice, vamos a comenzar en Romanos capítulo 3. Vamos a hablar en esta mañana, hermanos, de el justo juicio de Dios. Miren, hermanos, el justo juicio de Dios. Algunas personas, hermanos, creen que el justo juicio de Dios es cuando Dios condena a alguien, ¿verdad que sí? Cuando Dios condena a alguien. El otro día conversaba yo con alguien acerca de la salvación y yo le decía que la salvación es segura, ¿sí o no? Así es. Dios no da, hermanos, las cosas por medida. Dios nos dio la salvación y la salvación es segura. Amén. Entonces me decía este muchacho, bueno, es que la salvación no se pierde, el que se pierde es usted. Le digo que si la salvación no estaba en mí, no se pierde, pero si la salvación está en mí, no se pierde. Amén. ¿Cuánto me entienden? La salvación, hermanos, no es que anda allí flotando alrededor mío. La salvación está en mí. Ahora, la salvación, hermanos, no es un objeto. La salvación es Cristo. Amén. Amén. Cristo es la salvación. Dice Lucas que cuando Simeón vio al niño Jesús, que lo trajeron al templo para circuncidarlo, le dice Simeón a Dios: ahora puedes despedir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto tu salvación. La salvación no es una doctrina. La salvación no es una doctrina, hermanos. La salvación es una persona, se llama Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Así es. La salvación, hermanos, no es algo que hoy usted lo tiene y mañana no, porque todas las promesas en Él, dice, son sí. En Él no hay no, en Él es sí. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y Dios nos salvó, diga, nos salvó. Nos salvó. No nos está salvando, ya Dios nos salvó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Como dice nuestro muy amado chico, hace 2018 años, más bien 19 ya. Hay que ponerle uno más. Nos salvó. Nos salvó. Hay personas, hermanos, que quieren medir a Dios ya sea con las palabras o con los pensamientos. Quieren medir a Dios. A Dios no se le puede medir. Nehemías capítulo 9 dice: los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte. Ahora, si usted quiere saber el tamaño de los cielos, de los cielos, de los cielos, busque allí en internet y métase a ver cuánto mide el espacio. ¿De qué tamaño es la galaxia? Miren, hermano, nosotros vivimos en una galaxia espiral y estamos aquí en una esquinita. Y para cruzar de esta galaxia al final de la galaxia en la que nosotros vivimos, son miles de 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 miles, que no me alcanzarían los miles para decir de años. Y ahora no solamente está esta galaxia, sino que hay un montón de galaxias que según la ciencia dice que son 100,000. ¿Quién sabe cómo hicieron para contarlas? Pero
Pero los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, y algunas veces nosotros queremos encastillarlo en un pensamiento. Que la salvación se pierde. La salvación es Cristo. Y Dios nos salvó. Dios es el Salvador de todos. Le tengo buenas noticias a los que nos ven por el video en esta mañana. Dios es el Salvador de todos, mayormente de los que creemos. Así es. ¿Por qué mayormente de los que creemos? ¿Por qué la salvación es mayor para nosotros? Porque estamos en un reposo. Vivimos en un reposo de una seguridad de salvación. Vivimos reinando en vida. Vivimos reinando en las circunstancias. Amén. Vivimos yendo todos los días de triunfo en triunfo. No importa cuál sea la situación anómala que nos tengamos que enfrentar en esta carne. Dice el Evangelio: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Allí reinamos nosotros en vida. Amén. Así es. Gloria a Dios. En esa situación, en esa circunstancia, reinamos en vida. La salvación no se pierde. Tenemos seguridad de salvación, porque la salvación es Cristo. Y si Él es por nosotros, ¿quién? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo? ¿Quién nos puede separar? Dios no creó nada que nos pueda separar. Y si Dios no lo creó, estamos seguros en las manos de Dios. Así es. Dígame, chico. Marcos, es muy importante. Mientras chico habla, busquemos a Romanos capítulo 3. Dígame. Es muy importante ese versículo. Sí. Usted dijo ahora, porque esto echa abajo todo lo que es que acerque a Cristo, que venga a Cristo, que se tire de rodillas. Cuando dice ahí, dice que Dios es el Dios de la salvación de todos los hombres. Es decir, pero ahí no está diciendo que Dios está esperando que se arrepientan. No. Ya lo salvó en la cruz de vida eterna. Y cuando dice, y mayormente a nosotros los que creemos, o a los que creen, está hablando del resucitado. Pero salvó a todos los hombres porque todos fueron entregados por Adán. Sí. Por eso Él salvó a todos y por eso nadie se puede perder. Pero si hay gente que se pierde de este conocimiento. Exacto. Están perdidos en la mente, en el conocimiento. ¿Verdad? Perdidos en el conocimiento. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Así es. Y esperamos y recibimos que Dios alumbre los ojos de las personas, de las familias que nos van a ver por el video, que nos ven a través de las enseñanzas que damos todos los domingos para la gloria del Señor. Esto es así, hermanos, estamos seguros. Amén. Y esto es una verdad. Es una verdad, hermanos. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Nada. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros fuimos hechos para Dios. Dice 1 Corintios capítulo 8. Que nosotros somos para Dios. Así es. Somos para Dios, hermanos. Somos para Dios. Qué bueno, hermanos, es pensar que hermanos, no había galaxias, no había universo, y ya Dios me había escogido a mí, me había predestinado a mí para yo ser de Él. Eso dice Pablo. Hermano, y me hizo participar de carne y sangre para que yo obtenga todo este conocimiento que hay en el Evangelio. Y que yo pueda en la vida eterna vivir con Él, reinando con Él, para la gloria de Dios. Amén. Qué bueno, hermanos, es que Dios nos ha dado todo esto y no ha sido en vano. Como les dije, hermanos, vamos a hablar el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Dios es justo. Eso no tenemos que buscarlo en ninguna parte. Toda la Biblia está llena de eso. Y toda la gente sabe que Dios es justo. Pero Dios ejecutó un juicio. Dios ejecutó un juicio.
Y ese juicio que Dios ejecutó, hermanos, es un justo juicio de Dios. Así es. Es tan justo ese juicio que antes de leer a Romanos 3, voy a leer a Romanos 5. Vamos a estar mucho en Romanos, hermanos. Dice Romanos capítulo 5, dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Escuche, hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, como decía ahora el hermano Chico, y es verdad, hermanos, eso es cierto, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y qué más entró por el pecado? ¿Qué más? La muerte. Así la muerte pasó a ¿cuántos? A todos. Por cuanto todos pecaron. Y muertos. ¿Cuántos buenos habían? Si uno pecó, uno hizo pecadores a todos. Y por ese acto, todos morimos. Ahora, pero hay otro que es justo, que ese es el justo juicio de Dios, de lo que vamos a hablar. Pero para llegar ahí, hermanos, al justo juicio de Dios que Dios ejecutó en Cristo, hermanos, Dios no va a ejecutar este juicio en los siglos venideros. Ya este juicio fue ejecutado y ahora lo vamos a ver ampliamente, que fue ejecutado en la cruz del Calvario. Dice Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros leemos este versículo, terminemos el 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entiéndase, hermanos, aquí lo que dice la palabra de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo que la ley dice, lo dice, hermanos, y toda boca tiene que cerrarse y todo el mundo tiene que quedar bajo el juicio de Dios. Ahora, dice el 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora, dice el 21, aquí está el juicio, hermanos, que es de aquí en adelante donde vamos a ver el juicio. Dice, pero ahora aparte de la ley. Amén. Y esta dice, sin la ley. Pero ahora sin la ley. Y mejor. Sin la ley. ¿Cómo dice ahí, hermano? Pero ahora sin la mediación de la ley. Escuche, bendecidos. ¿Cuántas personas, hermanos, cuántas denominaciones, iglesias a nivel mundial hay que defienden la ley? Mire, a capa y a espada defienden la ley. Todas. Defienden la ley. Dios ejecutó un juicio. ¿Cómo se llama el tema? El justo juicio de Dios. Dios lo ejecutó. Ya lo hizo, ya lo realizó. Y ese juicio es justo. Como decíamos ahora, no sé si lo grabamos, como decíamos ahora, hermanos, hay denominaciones, religiones, iglesias que quieren que Dios se sujete a ellos. Sí, así es. A los pensamientos de ellos, a las aptitudes de ellos, a las demandas de ellos, a las exigencias de ellos. No, la ley no pudo haber sido quitada, no, la ley no pudo haber sido abolida. En el justo juicio de Dios, y comienza allí diciendo, el justo juicio de Dios es, pero ahora aparte de la ley. Claro, pues, hay que quitar la ley. ¿Cómo dice, hermano? Aquí dice, ahora bien, sabemos que cuando dice
la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y el 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Pero ahora, aparte de la ley. Amén. Ese es el juicio de Dios, hermanos. Como lo vamos a ver ahora, de aquí en adelante. De aquí en adelante, hermanos, vamos a ver que Dios ejecutó un juicio. Un juicio que nos hacía estar enemistados con Él. Antes de este juicio, estábamos enemistados. Antes de este juicio, hermanos, estábamos en condenación. Antes de este juicio, hermanos, estábamos en muerte, porque dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y quién era el que nos hacía estar a nosotros muertos en delitos y pecados? ¿Quién era? La ley. Hermanos, aunque suena un poco duro, hermanos, vamos a leer este versículo, hermanos, en todas las Biblias que tenemos aquí. Qué bueno que hay varias traducciones. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 5. ¿Qué dice Romanos 7, 5, Fred? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Hermanos, Romanos 7, 5. ¿Qué dice don Gilberto? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Escuche, hermano, lo que estamos hablando. Estamos hablando de un justo juicio que Dios ejecutó. Y el justo juicio, hermanos, que Dios ejecutó en la cruz del Calvario, lo que estamos viendo en esta mañana es que Dios allí en esa cruz ejecutó a la ley. Amén. Dígame, chico. Aquí hay un comentario. ¿Qué dice? Dice, Carlitos, perdón, chico, Carlitos, dice lo mismo ahí. parecido, Soy parecido, dígame, chico. dice, la justicia de Dios no es ni un atributo de Dios, dice, ni tampoco el carácter transformado del creyente, sino Cristo mismo, quien satisfizo completamente en nuestro lugar y a favor nuestro todas las demandas de la ley, y quien por medio del acto de Dios llamado imputación nos ha sido hecho, protegido por una justicia tan completa y bendita que en ella no puede hallar defecto ni disminución alguna la ley del monte de Sinaí. Esto es lo que se llama la justicia de Dios por fe en Cristo. Escuche, hermanos, escuche, hermanos, qué tremendo. Escuchen lo tremendo que de este comentario que acaba de leer nuestro hermano chico. Hay personas en el planeta Tierra, hermanos, religiosas, que le dan más valor a la ley, que a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque realmente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue ejecutar el verdadero juicio de Dios. Eso es así. En la cruz, hermanos, quedó ejecutado el juicio. Como leímos ahora, el acta de los decretos que había contra nosotros fue quitada de en medio y fue clavada en la cruz. Escuche, Dios hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Así es. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo juicio de Dios, el que Dios ejecutó, lo ejecutó en la cruz del Calvario, y ahí quedó cancelada toda la deuda que había contra nosotros. El acta de los decretos. Esa acta fue clavada allí. Aunque la gente quiera ponerle a esa acta un montón de pronombres, el acta es el acta y es la ley. Es la ley. Pero ahora, aparte de la ley.
Note, hermanos, lo que dice Romanos 7:5. Romanos 7:5, que ya se acaba de leer en varias Biblias, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban. ¿Sabe? La Biblia Jerusalén, pueden buscarla en el internet. Dice la palabra de Dios allí en la Biblia Jerusalén, este versículo, el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, cuando dice aquí las pasiones pecaminosas, dice las pasiones pecaminosas eran excitadas por la ley. Escuche, bendecido. ¿Sabe qué hacía la ley, hermanos? ¿Sabe qué hacía la ley? La ley lo que hacía era excitar la carne, alborotar la carne. Aquí dice despertadas. Despertar. ¿Cómo? En este versículo dice despertadas por la ley. Mire, hermanos, todavía más duro lo que dice el versículo 8, Romanos 7:8. A Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado, ¿cómo está? Muerto. ¿Cómo está el pecado sin la ley? Muerto. ¿Cómo dice ahí? Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Porque aparte ahora, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? De Moisés. La ley es la ley. Solo una ley hay. ¿Cierto o no? ¿Ah? Mire, hermanos, lo que hacía la carne. Por eso dice Romanos 4:15. Ahí mismo, hermanos. Yo les dije que íbamos a ver algo de Romanos. Dice: pues la ley produce ira. ¿Qué produce la ley? La ley produce la cólera. La ley mantiene vivo el pecado. Hermano, eso es lo que hace la ley. Y la ley de Cristo lo mata. Muy bien. Hermano, ¿por qué usted no viene aquí? Hermano, ¿cómo está el pecado sin la ley? Dice allí, Romanos 7:8. Porque el pecado sin la ley, ¿cómo está? Bueno. El pecado sin la ley, ¿cómo está? Muerto. Otra vez, el pecado es este. Si no tuviera esta ley, ¿cómo está? Muerto. Pero hay una ley. ¿Qué es lo que hace esta ley? ¿Qué es lo que le hace esta ley al pecado? ¿Qué es lo que le hace? Darle vida al pecado. ¿Cómo? Darle vida al pecado. ¿Qué es lo que hace? Darle vida. ¿Cómo? Si le quito la ley, está muerto. Si le pongo la ley, está vivo. Se manifiesta. Si le quito la ley, se muere. Si le pongo la ley, Se activa. se activa. Se activa. Como la luz. No es difícil el juicio que Dios ejecutó. ¿Cuál es el juicio que Dios ejecutó? Que esto que le da vida, Dios lo ejecutó en la cruz, cargándolo en Cristo, la eliminó de una vez y por la eternidad, y esto se apagó. Este es el trabajo de nosotros. Este es el trabajo suyo y mío, bendecidos. El trabajo suyo y mío es predicar que Dios ejecutó un justo juicio y que en la cruz Dios quitó la ley y el pecado perdió todo el poder. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Ahí vamos a ir un momentito. Pero primero veamos, antes de eso, a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, para que ustedes vean que es así como estamos diciendo. Es importantísimo que las personas que nos ven por el video anoten estos versículos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 y 56. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte
es el pecado. ¿Por qué el aguijón de la muerte es el pecado? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, ¿quién es? La ley. Romanos 1 Corintios 15, 56. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, hermanos. El poder, lo que le da poder al pecado, lo que le da fuerza, lo que lo hace sentirse grande al pecado es la ley. ¿Sabe, hermanos? Estas son las dos fuentes que hay en la actualidad en el mundo en el que nosotros vivimos. Hay dos fuentes en la actualidad. Esta es, hermano, las dos fuentes. Una se llama gracia y la otra se llama ley. Por eso es que dice allá en el libro de Zacarías que hay dos callados. Hay uno de obras y uno de gracia. Nosotros tenemos que eliminar el de obras, tenemos que eliminar el de ley. Pero claro, no nosotros, es el conocimiento el que Dios nos da en el Evangelio. Es haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él por el Evangelio. Con el sentir como nosotros. Esto, hermanos, que nosotros predicamos con mucho orgullo, lo digo yo, para que corra por todas las naciones. Mucha gente no lo entiende. La gente va a las iglesias a oír de sanidad divina. La gente va a la iglesia para que el pastor ore por ellos. La gente va a la iglesia para que el pastor les eche fuera un espíritu de borrachera. Van para que les imponga las manos para ver si sienten algo, hermanos. Van a ver si reciben una palabra para sentirse, para vivir un poco mejor. El mundo en el que nosotros vivimos, hermano, brega en dos sistemas. Uno se llama ley y el otro se llama gracia. Cuando este sistema, el de ley, es quitado por completo, ejecutado en el juicio que Dios ejecutó en nuestra mente, ya Dios lo hizo, es una realidad. Pero cuando nosotros lo hacemos real en nuestra propia vida, entonces nosotros vivimos vidas triunfantes en Cristo para la gloria de Dios. Porque el pecado no puede enseñorearse de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 5 primero, hermanos. No puedo explicarme Romanos capítulo 5. Es que me faltó Romanos capítulo 5 para ir aquí en secuencia, hermanos, con los versículos que yo tengo. Dice el versículo 12. Dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Escuchen, hermanos, qué tremendo que es esto. El juicio que Dios ejecutó. Dice el versículo 13. Pues antes de la ley, ¿se da cuenta, hermanos, que eso es? Esos son los dos, hermanos, pactos de los cuales yo estoy hablando en esta mañana. Uno se llama ley y el otro se llama gracia. Dice el versículo 13, antes de la ley había pecado en el mundo. Mire, hermanos, pero donde no hay ley, ¿qué pasa? No hay pecado. No se inculpa. Está muerto. Hermanos, ¿sabe? Esto que yo estoy leyendo, hermanos, esto que yo estoy leyendo en esta mañana, para que le pase de aquí, ¿cómo se llama esto aquí? Garganta. Para que le pase de aquí a esto, hermanos, a muchas denominaciones, a muchas religiones, incluso a usted, amigo, amiga, que nos ve por el video, para que esto le pase de aquí hacia abajo, tiene que ser don de Dios. Así es, amén. Legalice. Tiene que ser don de Dios. Lo puede digerir. Dice Romanos 5:13, antes de la ley había pecado, pero donde no hay ley, no se inculpa. Dice Romanos 6:14, allí mismo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino
bajo la gracia. Si esto no fuera así, escúcheme bien ahora lo que yo voy a decirles. Si esto no fuera así, ¿cómo Dios hubiera cargado en Cristo el pecado de todos nosotros? Cuando nosotros leemos en Isaías que esto es muy dado predicarlo en todo el mundo, que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, a nosotros se nos viene a la mente o a los pensamientos, como pensábamos antes, de que Dios cogía los pecados en canastos y los tiraba en Cristo. ¿Qué lejos estábamos nosotros del conocimiento de la verdad? Porque este es el conocimiento, hermanos, que nos hace a nosotros pensar, descansar y reposar, que la ley era la que nos daba el conocimiento. Cristo murió en la cruz, Cristo fue flagelado, Cristo fue despedazado en la cruz, pero es cuando nos quitamos la ley de la mente, cuando el pecado es quitado de nosotros. Así es, conocimiento. Hermanos, si nosotros no sacamos la ley de raíz, aunque Cristo haya muerto y aunque Cristo haya remuerto, el pecado siempre va a estar en la mente, porque quien da conocimiento de pecado es la ley. Así lo dice 1 Corintios 15. No hay otra. Cristo murió, sí, y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, sí, pero cuando tenemos este conocimiento, este juicio que Dios ejecutó en la cruz, que la ley fue quitada, porque ella es quien da el conocimiento de pecado. Cuando nosotros tenemos esta verdad revelada en nuestro espíritu, ¡oh! Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Hay libertad, no libertinaje. ¿Me entienden, hermanos? Si la ley da conocimiento de pecado, ¿verdad? Y está escrito así, ¿cuánto más la gracia da conocimiento De justicia, de justicia? de inocencia. Hermanos, ¿qué es lo que nos da a nosotros la gracia? ¿Qué es lo que nos da? Seguridad. Hermanos, la gracia es un espíritu. Amén. Dígame, chico. Hermanos, dice, Duro, hermanos, duro para que se oiga. Dice Romanos 15:43, hablando de lo que Adán vino y mató, por decirlo, o ocultó el espiritual, mató al espiritual para que el carnal tuviera vida. Cristo vino para matar el carnal y sacar el espiritual, que es lo que nosotros vimos. Por eso Pablo dice, se siembra en deshonra en Adán, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad en Adán, resucitará en poder en Cristo. Se siembra cuerpo animal, la mente, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Hablando de Cristo, ese es el vivificante. Adán nos sometió bajo esta carne, pero Cristo vino y mató la carne para que nosotros resucitáramos al espiritual. Por eso el que está en Cristo nueva criatura es. Exactamente, muy bien, muy bien. Romanos 15, 45. Primera Corintios. Muy bien, muy bien. Escuchen, hermanos, qué interesante que es esto. Qué interesante que es esto. Porque Cristo murió en la cruz, ¿cierto o no? Así es. Cristo murió en la cruz. Hermanos, hay mucha gente, muchas denominaciones y religiones que allí descansan, allí, en la muerte de Cristo. Pero, hermanos, hay que ir más para adelante, a después de la resurrección de Cristo, porque Cristo no quedó muerto, Cristo resucitó. Amén. Y el ministerio continuó. El ministerio de Cristo continuó, continúa y continuará. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros tenemos un evangelio que Dios le reveló a Pablo, de acuerdo a Gálatas capítulo 1.
El evangelio anunciado por mí no es según hombre, dice Pablo. Entonces nosotros vamos adelante a la perfección. Entonces, en este ir adelante en la perfección es, hermanos, a tener un conocimiento completo y claro de lo que Cristo hizo en la cruz. Así es. Amén. Porque Cristo, cuando muere en la cruz, hermanos, mire, hermanos, qué tremendo. Cristo no murió solo en la cruz. Dice que había un ladrón, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿cierto o no? Hermano, y en esa cruz no morían solo ellos tres. Todos los días estaban colgando gente de la cruz o de maderos. Todos los días colgaban allí a individuos en esa cruz. Pero al único de todos los miles que allí colgaron de esas cruces, solo había uno con el que Dios tenía relación, que era Cristo, por supuesto. Amén. Por eso es que dice la palabra allí en Corintios, hermanos, y esto yo sé que mucha gente lo sabe, dice que la palabra de la cruz es locura. Es locura. La palabra de la cruz, eso era una locura en los días de Pablo. Todavía hoy, hermanos, todavía hoy, un día de estos, hace menos de 15 días, escuché a una mujer allí predicando por el internet, donde dice, jamás, nunca Dios iba a mandar a su hijo, si es que era hijo de Dios, porque Dios no tiene hijos, a morir en una cruz. ¿Usted permitiría que su hijo muriera en una cruz?, dice ella. Así tampoco Dios permitiría jamás que su hijo muriera en una cruz. Así piensan esta gente y salen por el internet predicando esta basura. Así es. Neófitos. Así es. Son neófitos. Sí. Neófitos. Escuche, bendecidos, Cristo realmente murió en la cruz. Pero si nosotros por el conocimiento que Dios nos ha dado, por el Espíritu de la verdad, no quitamos la ley, la muerte de Cristo no tuvo ningún efecto en ninguno de nosotros y en ninguno del mundo y en ninguno de los que nos ven por el video. Para que esta muerte sea efectiva hay que irnos al justo juicio de Dios, sí, la cruz, pero quitando la ley, que es la que da conocimiento de pecado, conocimiento de condenación, conocimiento de muerte, conocimiento de infierno y conocimiento de todo lo malo que hay. Cuando nosotros quitamos esa ley, somos libres. Por eso Él dijo, y conoceréis la verdad. ¿Y qué hace la verdad? Libre. Veamos ahora a Gálatas, antes de ver a Romanos capítulo 8. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver unos versículos aquí de Gálatas que están apuntados aquí, para que tengamos nosotros una idea. Y el libro de Hebreos está lleno de esto también. Si podemos llegar allá al libro de Hebreos, vamos a verlo. 3. Vamos a comenzar aquí en el 3:10 en adelante. Vamos a leer versículos salteados. Dice el 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están. Eso, hermanos, es una realidad, es un hecho. Presente. ¿Cómo? Presente. Eso es un pretérito perfecto presente, ¿verdad que sí? Los que dependen de esas obras están. ¿Cómo están? Bajo maldición. Están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Claro, que cuando hay, mire, hermanos, yo ahí por el internet hay fulanos, ¿sabe? Fulanos. Hay fulanos que hablan de Pablo, el impostor, Jesús, el maestro. O Jesús, el maestro, Pablo, el impostor. Hay personas, hermanos, que dicen que esto que Pablo escribió, todas estas cartas que Pablo escribió, dice que las escribió inspirado por Satanás. Así lo dicen. Hermanos, hay enemigos de las cartas de Pablo. ¿Por qué hay enemigos de las cartas de Pablo? Cuando yo oigo a este fulano que enseña, y saben,
Lo oigo no porque me gusta oírlo, sino para yo verme en la posición, hermanos, del Evangelio de Cristo y poder decir, qué tremendo este muchacho, todo lo que él dice está en plenas tinieblas. Así es. No tiene ningún conocimiento de nada. ¿Por qué? Porque él ama la ley. Es un legalista. Es un legalista. Dice Gálatas 3:10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Porque no hay nadie en el planeta, ni lo hubo, que pueda guardar toda la ley. Incluso el libro de Santiago dice que el que ofende en un punto de la ley, aunque la haya guardado toda, se hace transgresor de toda la ley. Ay. Dice Ezequiel 20:25, yo les di leyes que ustedes no podían guardar. El único que guardó toda la ley es Jesucristo. Así es. Cristo no vino a abrogar la ley, Cristo vino a cumplirla, y en la cruz Cristo la cumplió, como vimos ahora. El fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Escuchen, ¿ni cuántos se justifican para con Dios por la ley? Ninguno. Hermanos, este es el trabajo de nosotros. Hermanos, declarar este justo juicio de Dios. Así es. El justo juicio de Dios, hermanos, es declarar que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Por más piadoso que sea, puede agarrar, hermanos, las fuerzas del aire, las fuerzas del campo, puede guardar las fuerzas del río, las fuerzas del universo, puede guardar las fuerzas de las estrellas. En sus pensamientos, hermanos, puede coger cualquier cosa de lo creado. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. En el juicio que Dios ejecutó, como dice Salmo capítulo 9, que me lo encontró ahora don Gilberto. En el juicio que Dios ejecutó, Dios se ha dado a conocer, y este juicio es que en Cristo nosotros fuimos justificados aparte de la ley. Así es. Por eso dice Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Miren, hermanos, lo que era la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió. ¿Está claro? El juicio que Dios ejecutó está claro, hermanos. Así es. Dios ejecutó un juicio en la obra de las manos de Dios. Dice, Dios se ha dado a conocer en el juicio que Dios ejecutó. El juicio es en la cruz, hermanos. Cuando uno lee los comentaristas, teólogos que hay, y yo invito a los que nos ven por el video, si tienen un poquito de conocimiento de Biblia, busquen comentarios acerca de esto, del juicio, de la muerte de Cristo en la cruz. Ellos están de acuerdo, todos los teólogos, de que en la cruz Dios ejecutó el juicio, hermanos. Un juicio una vez y para siempre. Dios, aparte de la ley, en la cruz Dios quitó la ley, Dios quitó el pecado, Dios quitó la condenación, Dios quitó la muerte, Dios sacó a luz la vida, la justificación, el perdón. Dios sacó a luz, hermanos, en ese momento en la cruz, el perdón de todos los pecados. No de unos nada más, de todos. Pero claro, hermanos, no podemos quedarnos solo allí, hay que avanzar en este conocimiento. Amén. Porque esto quien nos lo da a conocer, hermanos, es el apóstol Pablo en sus cartas. Que aparte de la ley, una justicia, la de Dios, se ha manifestado. Testificada por la ley y por los profetas. Dígame, chico. Vamos a Romanos capítulo 8, hermanos, para terminar allí. ¿Qué les parece? Ya son las 12. Es que tenemos que quedar bien claros, y los que nos ven por el video, tienen que quedar bien claro que Dios, el Eterno, resucitó no un cuerpo,
Los discípulos lo vieron con sus llagas y todo, pero era para un testimonio de ellos, los judíos. Sí. Pero para nosotros, Pablo dice que él fue vivificado en su espíritu. No podía ser en su carne otra vez. Eso es lo que la gente cree, que resucitó otra vez con la misma carne y que hay que seguirlo. No, él fue vivificado en el espíritu. Y nosotros tenemos que andar en ese espíritu. ¿En cuál? En que destruyó la ley, quitó todo lo que a los hijos de Dios nos entrababa, todo lo quitó él, fue vivificado en el espíritu. Por eso Pablo dice, ustedes no han entendido, ustedes ya murieron con Cristo, pero resucitaron con Jesús, murieron con Jesús, pero resucitaron con Cristo, para que andemos en vida nueva. Esa es vida nueva, en el espíritu. Muy bien, muy bien. Aquí vamos a ir a Romanos capítulo 8. Eso que acaba de decir Chico está aquí en Romanos capítulo 8. Dígame, hermano. Y es que el problema que veo yo, ¿Hay problema? hay problema, claro que sí. El problema que veo yo, con todo lo que hablamos, digamos, con las iglesias del sistema, como hemos dicho en otras ocasiones, Ajá. socialmente cumplen todos los mandamientos. Están sin pecado en los preceptos y mandamientos de Dios, pero no aceptan el Evangelio. No aceptan lo que Cristo nos está diciendo. Exacto. Y entonces por eso juzgan tanto, entonces le dicen a uno que está en adulterio, que lo otro, pero la palabra, ¿cómo la lleva? Por eso no hay espíritu, por eso no hay Usted sabe que por eso no hay esa cuestión espiritual de lo que no le hablan al espíritu, le están hablando al hombre, sí. y lo someten y el hombre cumple todo eso socialmente. Trata de cumplirlo por lo menos. No, lo cumple todo eso. Ahí usted los ve religiosos metidos en las iglesias, así, hasta con cara de magia tienen, pero no cumplen lo que la palabra dice. No están enterados de la palabra. Cuando se les habla de la palabra, inclusive no la creen, no la aceptan. no pueden. Es que Aquí no dice, pueden. aquí Dice, ¿sabe, hermanos? Dice Pablo dice en Efesios 1:13, dice, y vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, que aquí dice, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, eso quiere decir que el cuerpo está muerto a causa del pecado por la palabra, por la obra de Cristo, por todo lo que Él ha hecho. Sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia de Dios. ¿A dónde está eso? 8:10 de Romanos. Pues ya te va adelante, amigo. Miren, hermanos, qué tremendo que es esto. Vea qué tremendo, hermanos, que es. Y yo me puedo portar muy bien en un templo que voy. ¿Ah? Yo me puedo portar muy bien en un templo que voy. Sí. Pero ni siquiera veo la Biblia. ¿Y por qué estoy ahí? Porque es hermanos, ¿qué es lo que quiere decir cuando dice que fuimos sellados? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, esto era lo que la palabra de Dios en Cristo prometía. Dios prometía una justicia, un justo juicio de Dios. Dios se iba a dar a conocer en el juicio que Dios iba a ejecutar en la cruz del Calvario. Y al creer nosotros esta palabra, el Evangelio, que nos ha salvado, que nos ha hecho libres, entonces este es el sello del Espíritu de esta verdad que está en nosotros. Para yo creer que Dios cargó en Cristo el pecado, mi pecado y el pecado de todos nosotros, tuvimos que haber sido sellados con el Espíritu Santo de esta promesa, de esta verdad. Y hay que conocer toda la redención por medio de Jesucristo desde que nació, Claro. hasta la crucifixión y muerte y resurrección. Entonces, lo que dice usted, Jesús, que cumplió todo, que hay que conocerlo, porque si no lo conoce uno, y no puede. Y a Cristo resucitado, el poder de la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver a continuación, hermanos, en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8. Miren, hermanos, qué tremendo.
Romanos capítulo 8. Dice el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén, amén. Hermano, qué lindo, ¿verdad que sí? ¿Sabe, hermanos? Muy feo es hablar de la muerte, porque a mucha gente no le gusta y tal vez podríamos herir a los sentimientos de algún bendecido que nos ve por el video. Pero qué lindo es morirse, ¿verdad que sí? Así es. Qué lindo, hermanos. Qué ganancia. Mayor gloria. Ah, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Yo estoy en Cristo. Amén. Yo no estoy en el diablo, en Satanás. Yo no estoy en Mahoma, en Confucio. Yo no estoy en Buda. Dios me escogió antes de la fundación del mundo para nacer en Costa Rica y para que yo creyera en este evangelio. Así es. Así es. Y en la fidelidad de Dios, Dios me escogió para que yo tenga comunión con Cristo y para que yo tenga fe en Cristo. Todo eso lo hizo Dios. Dios me trajo a Cristo y yo estoy en Cristo y no hay condenación para los que estamos en Cristo. Amén. Misionero. Ahora, pero miren lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Hermano, aquí, qué lástima que el tiempo se me acabó. De la ley. Seguimos de Hermano, aquí no dice que la ley del Espíritu de la crucifixión. ¿Entiéndase esto? Hermanos, Jesús cumplió un ministerio. Jesús cumplió un plan para lo cual fue escogido. Ese plan, ese propósito, hermanos, de que Jesús naciera, creciera y muriera en la cruz, eso fue un plan y un propósito de Dios. Pero aquí en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida, si Cristo no hubiera resucitado, si aquel que murió no resucita, hermanos, todo hubiera sido un fracaso. Sí, No hubiera habido redención. Por eso es que 1 Corintios 15:19 dice, si en esta vida, hablando de la resurrección, si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Un día yo hablaba con un testigo de Jehová y me dice el testigo de Jehová, es que si usted solo espera en Jesús, es digno de lástima, de conmiseración. Usted tiene que esperar en Jehová. Qué pobreza lo que enseñan. Porque cogen un texto para hacer un pretexto. No está diciendo que porque yo confío en Cristo soy digno de conmiseración, de lástima. Es si no resucitó. Porque si no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios, de que Dios ha hecho una obra perfecta en nosotros, que estamos completos en Él, santos, sin mancha, sin arruga. Si verdaderamente Cristo no resucitó, somos falsos. Pero el Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Bendecidos es el Espíritu de vida en Cristo Jesús, lo que ha librado a cada uno de nosotros y a los que nos ven por el video. Este es el justo juicio de Dios. Que Dios no solo aceptó el sacrificio de Jesús, sino que también lo aprobó. Dios le dio su aprobación, ¿cómo? Resucitando al Señor de entre los muertos, diciendo, yo estoy complacido y estoy tan satisfecho por lo que Él hizo, que lo voy a resucitar. Y en esta resurrección fuimos librados. Fuimos hechos libres. Mire, hermanos, pero qué tremendo, hermanos, es como les decía hace un rato, que hay gente, denominaciones, religiones, iglesias, que están en el nacimiento cuando él es bebé, crece, andan con él en los milagros que hizo aquí en la tierra, en la crucifixión, en la cruz, murió, murió, se acabó, ahora hay que volver otra vez al nacimiento. Y ese es el rudimento, hermanos. Nacimiento, muere, nacimiento, muere.
Pero ahí no se acaba todo, hermanos. Vamos más para adelante todavía. Porque lo que Cristo hizo, Dios lo aceptó y Dios quedó satisfecho. Y para demostrárnoslo, Dios que había quedado tan satisfecho, Dios resucitó al Señor Jesús. Y en esa resurrección fuimos librados, quedamos libres, fuimos hechos libres para la gloria de Dios. Por eso es que, como decía nuestro hermano Bonifacio, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Dígame, chico. Marcos es para todos los que quieren andar bajo la ley o que quieren tratar de cumplir la ley. Vean lo que dice el 3. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, hermanos, los que nos ven por el video, aquí dice que es imposible. Si usted quiere andar por la ley, dice que no lo puede hacer porque es imposible, no puede, por cuanto era de él por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. No es que vamos a ver si pagamos, no, ya está condenado. En nuestro espíritu, ahí fuimos sellados como hijos de Dios para vida eterna. Hermanos, el justo juicio de Dios se ejecutó. Y ese justo juicio de Dios tuvo una sentencia. Y esa sentencia es irrevocable. Cadena perpetua por toda la eternidad. Y le tengo buenas noticias a los que nos ven por el video. En el justo juicio de Dios que ejecutó en la cruz del Calvario y lo confirmó con la resurrección de entre los muertos de Jesucristo, Dios condenó al pecado por la eternidad. Fue condenado. Nunca va a poder tener una indulgencia porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nunca. Fue condenado por Dios ya hace 2019 años, como dice nuestro muy amado hermano Chico. Fue condenado. Gracias a Dios fue condenado. Diga, gracias a Dios fue condenado. Fue condenado. Fue condenado. Cadena perpetua, hermanos. Y para que ustedes vean que fue cadena perpetua, voy a terminar en esta mañana con Hebreos capítulo 8 y también Hebreos capítulo 10 puede ser. Mire, hermanos, y que no se guíe, hermanos, allí con Romanos capítulo 8. Porque eso es una bomba. Yo se los dejo para que ustedes lo lean en la casa. Hay que leer todo el capítulo. Hebreos capítulo 8. Porque reprendiéndolos dice, Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por padre y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Fue condenado. Hebreos 8:8 al 12. Hebreos 10:16. Hebreos 10:15. Hebreos 10:15, hermanos, para que mire, hermanos, lo que dice. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Tenemos un testigo de que el pecado fue ejecutado en la cruz, de que el pecado fue condenado. Tenemos un testigo, se llama el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Porque Dios condenó al pecado
en la carne, como dice, y fue condenado a cadena perpetua por toda la eternidad. Es más, fue quitado del medio. Y esto nos atestigua el Espíritu Santo. Hebreos 10, 15 al 18. Amén, bendecidos. Así es. Amén. El 18 no lo leí. ¿Cuál? Pues donde hay remisión de estos. El 10, 18. Sí. Pues donde hay remisión, hermanos, esta palabra remisión es perdón. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no existe. Se acabó. No hay que hacer nada. Quitó el pecado de en medio. Como dice Zacarías 3:9, en un día quitaré el pecado de la tierra. ¿Cuál día? Nosotros decimos que fue en la cruz, porque Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, pero Cristo murió, pero si no le quitamos la ley, ese sacrificio, hermanos, escuche, viene a ser ineficaz. Así es. Pero sin la ley es perfecto, para la gloria de Dios. Amén. Declaramos a los que nos ven por el video, bendecidos con todo. Toda bendición.